A ver. Preguntas de la clase anterior. Me indican. Aquí estamos con nuestro librito. Jordan Ochoa. Si está claro la clase anterior. ¿De qué estamos hablando, Jordan? Buenas noches, la clase anterior. Ajá. Estamos hablando sobre todavía los tipos de las investigaciones. Dos tipos de investigaciones. ¿Cuáles son? Los alcances. Dos alcances. El alcance de las investigaciones. De Sobre la- la que era explorativa, descriptiva, correlacional. Sobre la correlacional nos quedamos. Ya. Entonces vimos los alcances. Sí. Entonces ya estábamos revisando los exploratorios, los descriptivos, los correlacionales y faltaban los explicativos. Entonces, ¿qué dijimos de las correlacionales, Erika? Buenas noches. Buenas noches. Que, como lo dice, tiene que haber relación entre lo que se va a investigar. ¿Y qué es eso de la relación? ¿Puede haber una relación polinomial? ¿Qué relación se refiere en ese punto? En que, por ejemplo, si vamos a investigar las calificaciones de los estudiantes, se debe saber, o sea, se debe tener en cuenta que puede ser por que están bajos por diferentes motivos y ver cómo o sea, puede haber diferentes motivos y ver cómo se relacionan con las bajas notas. ¿Puede usted relacionar tres variables? ¿O no se puede? Sí, ¿Cómo lo haría? porque, en el caso de los estudiantes, podría ser uno que no tienen, en este caso de la educación virtual, podría ser que no tienen el internet o que no, o por trabajo o por simplemente falta de interés. Se Ya. podría relacionar con que tengan bajas notas. Roque, ¿cómo usted relacionaría tres variables? Buenas noches, profe. Dígame. ¿Cómo relacionaría usted tres variables? ¿Las puede relacionar a la vez? Yo diría que no, que si sería de dos variables, sí. Mm, ¿Por qué? Porque sí, en sí sería, con tres variables sería como tipo más fácil al momento de decir, este, esta situación está pasando por esto y este otro. No le entendí. ¿Me repite de nuevo? Profe, le saluda Cordero. ¿Usted cree que me puede dar 20 minutos hasta llegar a mi casa que no tengo internet aquí? Claro, siga, siga. No hay problema. Discúlpeme. O si puedo llegar antes, ya me conecto. Disculpe. Ok, listo. No le entendí, Roque. Cuénteme. De nuevo. O al menos que alguien haya entendido, pues me explica. O sea, lo que le trato de decir es que por decir, como la compañera estaba hablando de los casos de los estudiantes, por Ajá. decir, el estudiante, qué sé yo, Sánchez tiene baja nota por lo que él no presta atención en clase o no tiene un buen internet. Ya. Y pues, ¿se puede o no se puede relacionar tres variables a la vez? Esa fue la Yo pregunta. digo, no, ¿Por qué no?
¿Por qué no se podía? Anthony. ¿Está con nosotros, Anthony? ¿Has estado revisando los videos? Melanie, ¿ha estado revisando los videos? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿ha estado revisando los videos? De la clase. Claro. Sí. ¿Por qué no se pueden relacionar tres variables? ¿O por qué sí? No, sí se pueden relacionar tres variables. Eso lo habló, no sé, la clase Mm, anterior. ¿Cómo relacionaría tres variables? Dependiendo del estudio. O sea, usted sí puede relacionar tres variables. Sí. Incluso se habló que había un grado de asociación entre dos o más variables. Ya. A ver. Randy, ¿qué opina? Disculpe que recién entro. ¿Cuál es la pregunta, ingeniero? Si puede relacionar tres variables en el estudio correlacional. En el estudio, Sí, se puede relacionar tres variables a la vez. creo que no, ingeniero. ¿Por qué? Porque yo opino porque está relacionando uno por uno. ¿Cómo relaciona uno por uno? Digamos, si está va a relacionar un estudio explicativo, después el, el correlacional, así. Interesante. Interesante. A ver, ¿qué pregunto? A ver, vamos con Elvis. Presente, licenciado. ¿Qué opina de lo que dicen sus compañeros del estudio correlacional? Les pregunté si es que podían relacionar tres variables a la vez. Me dicen que no, porque tiene que ser uno por uno. Y después me dicen que sí se puede relacionar tres variables a la vez. ¿Qué opina usted? Bueno, yo pienso, un ratito, disculpe un ratito. ¿Ya? Ya, disculpará. Yo pienso que sí se puede investigar, relacionar tres variables. A la vez. A la vez, porque empezaríamos primeramente separando, digamos, en mi caso sería separando cada caso, cada información que yo tenga y ver cuál es la relación que tiene la variable A con la B. Después encontrar una relación entre ellas, encontraría lo que es una relación entre la B y la C y ver si la C también tiene una relación con la A. Así más o Perfecto, menos. perfecto. Ya, eso se llama relación entre pares o relación de pareja o relación bivariable creo que se llama, ya se me escapa el nombre, pero son dos variables, pero son en grupo de dos, pero no hay grupo de tres, hay grupo de dos. Como usted lo ha dicho, A con B, B con C, A con C. Está relacionándola a todas, pero en parejas, no a la vez, en pareja. Usted no puede tener una relación, una correlación, porque el estudio es correlacional eh, entre más de dos. La correlación es entre dos. La relación puede darse entre más, pero la correlación, de acuerdo a lo que estábamos estudiando y lo que se dijo en la última clase, como usted lo dijo, es en pareja. A con B, B con C y C con A. Y ahí se ve la relación que existe una con respecto a la otra. Esa es la palabra clave. Es una relación entre pares, no a la vez. Usted no puede tener una relación, a ver, si altero B y C, ¿en qué me afecta A? No lo puede hacer. Tendría que haber hecho una correlación AB, una correlación BC
y una correlación sea. ¿De qué manera están conectadas? Nosotros también hablamos que estadísticamente nosotros podemos manejar una correlación que no sea lineal, pero ya ese es un estudio mucho más avanzado. Ya obedece a otros programas que nos pueden aportar la relación entre más de una variable, más de dos variables. Entonces ahí estamos hablando de no solo de X, sino de Z, Y de X, de Z, de W. Entonces una función con más variables. Entonces, mientras más datos tenemos, pues nuestra función obviamente pues se va personificando o perfeccionando a los datos que tenemos, a los datos que levantamos. Pero esa es la palabra, o sea, no a la vez, sino entre pares. ¿Ya está claro? ¿Preguntas? Elvis, ¿tiene alguna duda? No, no, licenciado. Randy. No, ingeniero, ya me quedó claro. Ya, entonces nosotros vimos el exploratorio. ¿Qué era el exploratorio, Lilibet? Lilibet. ¿Está con nosotros Lilibet? Lilibet a la 1. Lilibet a las 2. Está ausente Lilibet. Perfecto. Erika, ¿qué era el estudio exploratorio? Se trataba de investigar algo que no ha sido antes, no se ha investigado antes. Ya, ¿y se puede hacer eso todavía? ¿O ya todo está investigado? Sí se puede, solo que habría que pensarlo y, o sea, pensar bien en algo que no, que nadie haya investigado, pero yo creo que sí hay por ahí algún tema que no hayan investigado, ¿Y valga se la acuerdan las redundancia. áreas que se tocó como para que se dé certeza de que efectivamente sí hay áreas inexploradas? ¿Se acuerda alguna? No recuerdo, pero usted sí mencionó. Perfecto, perfecto. ¿Y qué nos dice Anthony Peñarrera? El estudio, después del estudio exploratorio, ¿qué alcance venía? ¿Qué alcance venía? Anthony. Sí. Peñarrera. Después que pasábamos ya a la parte exploratorio, ¿qué hacíamos? Fabián. ¿Qué venía después del exploratorio? El exploratorio. Ajá. Es que recién entro, ingeniero. No sé qué estaban viendo ahorita. Pero no es de ahorita. Fue como hace 2 semanas. Ah, ya. Déjeme revisar un poquito. Ajá. Cuénteme, Melanie. Venía el alcance descriptivo. Eso iba a decir, descriptivo. Sí, Se le descriptivo. adelantó, Creo Melanie. que Justito cuando yo le iba a después, decir, el compañero sí, Fabián. creo que explicativo después también. Usted es malvada, Melanie. Después iba el explicativo, ¿verdad? Sí. Explicativo. Y eso Luego que Melanie lo defendió antes de que usted cayera. Ya cayó, Fabián. ¿Qué viene después del descriptivo, Melanie? El alcance correlacional. Correlacional. Y luego, El explicativo. el explicativo. Perfecto. Tiene estrellita niña buena, Melanie.
Se le hizo quedar mal a Fabián. Chuta. Yo también tengo Pero- estrellita ingeniero. Eso lo dijo. Bueno, recapitulando, en la última clase pues se veía la relación que tenían las variables y la correlación, el estudio de correlación se enfocaba a una relación lineal. Y estas relaciones lineales se las veía entre dos variables. Si quieren ver más relaciones, entonces cogen más grupos de dos variables. Como lo dijo el compañero, A con B, B con C y C con A, si fueran tres, ¿no? Y así pues nosotros podíamos ver estas relaciones lineales. Pero hay más relaciones. O sea, yo puedo tener una relación que no sea lineal. Por ejemplo, la función f de x igual x cuadrado. F de x igual a x cuadrado no es lineal, ¿cierto? ¿O lo consideran lineal? Me gustaría que hablen. Melanie, ¿la función f de x igual a x cuadrado es lineal para usted o no? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Disculpe, que me moví un ratito. ¿Sí se acuerdan de esa función? Ujú. ¿Ya? ¿Y para usted es lineal o no? Siento que sí. Vamos a hacerla aquí. Ahí está. Esa es la función famosísima f de x igual x cuadrado, ¿cierto? Ah, ¿Y esa función era lineal? No es lineal. no, no es lineal porque ¿Esta depende. función es lineal? Sí, esta función es lineal. Esta es la famosa f de x igual a x. El lineal es una línea recta. Esta no. Esta que está aquí, cuadrática. Esa se le conoce como función cuadrática. No es lineal, cuadrática. Por este factor, cuadrado. Por eso se le llama cuadrática. Entonces, hay funciones, perdón, hay relaciones que no sean lineales. Claro. Esta de aquí es una función que no es lineal, es cuadrática. ¿Y mis variables que yo saque pueden tener esta forma? Claro, pueden tener esa forma. Pero ya no se llaman correlacionales. Toman otro nombre. Pero pueden buscar la relación. O sea, no se llaman en el sentido rígido, correlacionales. Ya, es un poco más avanzado. Pero existe la relación. Y para eso, pues como les digo, hay software que nos permiten encontrar esta relación cuando tenemos más de una variable. Entonces ya se... Incluso cuando tenemos solo dos variables. Porque en este caso solo hay dos variables, pero la relación no es lineal, es cuadrática. Pero puede haber más de dos variables. Pueden haber 3, 4, 5 variables. Y pues la función ya con tres variables ya torna en un dibujo en 3D. Con 4 pues ya no tenemos imaginación para meterle 4 variables ahí. Nosotros somos en 3 dimensiones. Entonces ya la cuarta dimensión pues no la vemos. No sabemos cómo saldrá. Pero matemáticamente pues existen pues, múltiples variables y en dos variables pues llegamos a las funciones polinómicas, ¿no? Ya de forma más generalizada, la función cuadrática es un caso particular de una función polinómica. Una función en polinomios. Dos variables, pero en grado de polinómico. Entonces, con eso terminaríamos la parte de la correlación, en el cual busca las relaciones de las variables previamente levantadas. ¿En dónde? ¿En dónde se encontraban estas variables? ¿Dónde aparecían en el estudio, en los alcances? Empezamos a sacar estas variables. ¿En qué parte? ¿En el mismo correlacional o en el anterior?
¿Dónde empezamos a describir las variables? En el alcance descriptivo. El alcance descriptivo. Ahí se describe todo y se describe las variables, ¿no? Entonces ahí era la parejita que recién se encontraba, alto. O sea, ya describió la variable tamaño igual a alto. Ya le dio. ¿Cierto? Bajo, gordito, flaco, escueto, esbelto. Ahí le ponen todo el detalle, todas las variables con su valor que encontraron, ¿no? Simpatía, ¿no? Muy simpático, algo simpático. ¿Cómo le dicen? Si le pones atención, tiene su gracia. Pero tienes que ponerle mucha atención. O cosas así, ¿no? Preguntas con la parte correlacional. Entonces ya sabemos, estamos claros, la diferencia del exploratorio, del descriptivo, del correlacional. Pero vamos a la parte explicativa. Como ya encontramos la relación que existe entre X y Y, entre desempeño académico y horas de estudio, ya encontramos todas estas relaciones. Entonces ya sabemos que si tienes una hora de estudio, el desempeño es el doble. Si tienes 2 horas de estudio, se cuadriplica. Se va en función exponencial. Pero puede darse, puede darse. Llegamos finalmente pues a la parte explicativa. Vamos a ver qué dice la parte explicativa. A ver, sacamos esto. ¿Qué nos dice en la parte explicativa? ¿Acertó cómo va en el proyecto PIS? ¿Tienen proyecto PIS? Sí. ¿Cuál es su proyecto? Instalar una nube, la nube OnCloud en Ubuntu. ¿Qué cosa? No le entendí. Instalar una nube en el sistema operativo Ubuntu. ¿Y cómo van a instalar la nube en el sistema operativo Ubuntu? ¿Con qué aplicativo? A través de Ubuntu. Ahí, ese es como un sistema de almacenamiento, pero en la nube virtual. ¿Cómo se llama? Es la implementación Cloud. del servidor OnCloud a través de Ubuntu. ¿Cómo se llama el software? Se llama OnCloud. Esa es la nube. OnCloud. Pongo OWN. OWN. Ah, mi propia nube. OnCloud. Es. OnCloud. Ya lo voy a ver. OnCloud. Bueno, no me convence, pero bueno. Ya, a ver. Vamos con los estudios explicativos. Por aquí tiene que tener. Acá está. ¿No? ¿Y desde dónde empezamos? Desde aquí. ¿En qué consisten los estudios de alcance explicativo? Pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. ¿Por qué? Porque ya en la parte correlacional nos dio la relación que existe entre esos pares de variables, ¿cierto? Entonces, dice que ve más allá de la descripción de los conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, es decir, está dirigido a responder por las causas de los eventos, fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, pues su interés se centra en la explicación para que ocurra un fenómeno y qué en condiciones se manifiesta o para qué se relacionan o por qué se relacionan dos o más variables. Ahora, esto es fácil y sencillo porque ya pasaron el correlacional. Directamente, pues no podemos hacerlo. Entonces, como ya tenemos esta relación previa, pues ya podemos decir, bueno, en cuanto afecta el uno con respecto al otro, porque ya sacamos la relación. Puede ser y igual a x. En cuanto afecta, pues si le aumentas tú, en el caso del desempeño, como poner un ejemplo, 1 hora de estudio, tienes un punto en tu rendimiento académico sobre 10. Si le pones 2 horas de estudio,
tienes 2 puntos en tu rendimiento. Esto tendría que ser que si tú llegas a las 10 horas de estudio, tendrías el máximo desempeño académico, que sería de 10 sobre 10. ¿Y qué tal si llegó a 11? Bueno, ese sería otro estudio porque hasta allá no llegamos. Porque puede darse que si estudia 11 horas, o sea, más de lo que aparentemente necesita, podría sacar más nota, pero la escala no da, ¿cierto? O podría confundirse y bajar. Entonces, en lugar de sacar 10 o mantenerse en el 10, saca 9. Si estudia 12 horas, saca 8. Si estudia 13 horas, saca 7. Si estudia 14 horas, saca 6. Entonces, esa partecita, pues, pudieron haberla dejado o se hubieran podido quedar en el 10. Entonces, ¿cuál es la relación? 1, 1. Una hora de estudio, un punto de desempeño. Una hora de estudio, un punto de desempeño. Hasta que llegues al 10, que es la nota máxima. Y aquí ponen un ejemplo. Dice, para dar a conocer la intención del electorado de una actividad, descriptiva, indicar, según una encuesta de opinión, antes de que se lleve a cabo la elección, cuántas personas van a votar por los candidatos contendientes constituye un estudio descriptivo. Pongan atención al estudio descriptivo. Indicar, según una encuesta de opinión, antes de que se lleve el proceso de elecciones y relacionar dichas indicaciones con conceptos como la edad y género de los votantes o magnitud de esfuerzo propagandístico que realizan los partidos a los que pertenecen los candidatos, estudio correlacional. Me salté esta partecita. A ver. Dice, dar a conocer la intención del electorado en una actividad descriptiva. Indicar, según una encuesta de opinión, antes de que se lleve a cabo el proceso de elección, cuántas personas van a votar por los candidatos contendientes. Eso es alcance descriptivo. Dice, indicar, según la encuesta, cuántas personas van a votar por un candidato X, candidato Y. ¿Por qué van a votar? No sé. Yo voy a encuestar y van a decirme, la encuesta dice que 70% van a votar por el candidato A y 30% por el candidato B. Yo me encargo de dar los datos. Hay 2 variables, candidato A, candidato B. Saqué la muestra y la muestra dice que el 70% tiene afinidad con un candidato y 30% no. O 20 no, y 10 no quieren ni lo uno ni lo otro. O 5 no quieren ni lo uno ni lo otro, y los otros pues quieren a los dos. Puede darse. Pero yo me encargo de describir. Ahora, si me preguntan, oye, ¿por qué se da eso? Ese es otro estudio. Yo llego hasta aquí. Yo te describo. Ahora, el por qué, ya, mira tú en el estudio correlacional. Porque esa variable pues, que fue descubierta, porque tiene ese tipo de resultados. Pero el descriptivo solo le da los resultados. Entonces, estos son los resultados. Y relacionar, dice, y relacionar dichas intenciones con conceptos como la edad y género, o sea, hasta dar los resultados del candidato B y candidato A, estudio descriptivo. Pero si quieres relacionar con otras variables como la edad, el género, magnitud del esfuerzo propagandístico, que relacionan los partidos, o sea, qué tan fuerte fue la campaña, no solo las cualidades de la persona, sino qué tan fuerte fue la campaña. Ese es un estudio correlacional, porque estoy manejando más variables y voy a tratar de relacionarla entre pares. No puedo relacionarlas todas a la vez. Tengo que relacionarlas entre pares. Entonces, eso pues ya se convierte en estudio correlacional. Es diferente, dice, de señalar por qué alguien habría de votar por predeterminado candidato y otras personas por los demás. Ese es el explicativo, lo que recién les hablé. Entonces, en el descriptivo
yo simplemente le doy el resultado. En el correlacional, pues tiendo a poner más variables, y empezar pues a definir pues la relación de ellas, pero no digo, no los pongo en relación, sino me lleno con sus datos de la edad, del género. ¿Por qué? Porque la edad es un factor importante en el estudio. Porque no es lo mismo que me diga, yo voto por tal persona a un recién ciudadano, que una persona que tenga empresas, por ejemplo. Aquí no lo dice. No lo dice. Pero ahí hay otra variable. Entonces, mi voto puede variar. Les pongo un caso de ejemplo para que se den cuenta cómo varía el voto. Vamos con Randy o con Melanie. Con Melanie vámonos. Melanie. Dígame, ingeniero. Ya. ¿Tiene algún negocio, Melanie? No, ¿Qué negocio le gustaría tener? un negocio de, ¿cómo se llama? De servicio técnico, computadoras o dispositivos. Ya. Vamos a suponer que tiene servicio técnico. Vamos a suponer que el gobierno actual o un candidato que recién llega les promete a los emprendedores técnicos darle un incentivo económico para que emprendan. Mientras el candidato B que no le agrada a Melanie, ofrece pues un incentivo a los administradores o gerentes que no son técnicos, sino son financieros, contables. Entonces ellos le van a dar un incentivo para que empiecen a poner su compañía pymes, su pequeña compañía, para dar servicios contables. A ellos se va a enfocar. ¿Usted por quién votaría, Melanie? Por, ¿El primer candidato o el segundo? por el primer, Por el que le favorece. claro. ¿Sí ve? Por el que le favorece. Entonces, si Melanie es empresaria, Melanie va a votar porque el que le favorece. Entonces, en este estudio, no solo la edad y el género son importantes, sino si son empresarios, microempresarios, artesanos o simplemente vendedores o ninguna de las anteriores. Eso sí afecta por quién votar. Entonces, si yo le doy el dato así nomás duro, más, ¿sabes qué? El candidato A va ganando. El candidato A va ganando. Va 8 puntos por arriba del candidato B. Está bien, pero hiciste bien la encuesta. ¿A quién encuestaste? No encuesté al pueblo. Si encuestaste al pueblo, al barrio más bajo, te cuento que las campañas o las propuestas más fuertes de ese candidato están para los empresarios. Si te hubieras puesto a entrevistar a empresarios, otro resultado sería. Entonces ahí vemos un problema de la muestra que ya vamos a ver. Eso lo vemos en la próxima clase o en la última. Ahí vamos a ver esa partecita de muestra. Entonces tienen que determinar bien con qué personal es que están trabajando. Si van a hacer un proceso de levantamiento de información por encuesta, por cualquier medio, tienen que darse cuenta a quién preguntan para que esos resultados sean buenos. O sea, si yo voy a hacer una encuesta de la incidencia, de la mala incidencia de un personaje que es muy conocido para los niños, no puedo hacer la encuesta en las escuelas, porque ahí están los niños y van a decir, no, pues eso está bueno, o sea, no lo quites, está muy bien. No se lo puede hacer. Tampoco se lo puede hacer a adultos mayores, que ellos
no van a saber. Entonces, tentativamente tiene que ir hacia las madres y padres. ¿Qué opina la madre? ¿Qué opina el padre? Que pueden ser opiniones disyuntas. Entonces, el padre puede decir, no, está bien, y la madre, no, eso no puede ver. Eso lo malcría. Entonces, ahí pueden tener una información más limpia. No es que se puede hacer la encuesta a cualquiera, tienen que saber dónde se están metiendo para empezar a hacer la encuesta y qué preguntas hacen. Por eso, en la mayor parte de veces, pues yo les digo a los chicos que no es fácil ponerse a hacer una encuesta. La encuesta es un instrumento que me sirve para levantar información, pero como es un instrumento, yo tengo que saber qué tan preciso es el instrumento. Pues no es lo mismo tomar una medida con láser que una medida con esos flexómetros, entre comillas, que eran de madera. No es igual, más fácil es con el láser y es más preciso. Ya, entonces hay más variables y tenemos que saber identificar estas variables y cómo se deben de relacionar. Entonces, a esto, pues, como ya tenemos más variables, ya sabemos la relación, entonces ya podemos explicar. ¿Sabes qué? Eh, Melanie va a votar por el candidato A porque Melanie es empresaria o quiere tener un negocio con lo que está promocionando ese candidato. Por eso votó Melanie por ese candidato. Ah, y si no hubiera trabajo, ¿por quién hubiera votado? Posiblemente por el otro, porque ella va a buscar por el quien le beneficia. Por eso después de estas preguntas le van a decir, ¿y por qué vota por el candidato? Yo voto porque es simpático. Allá. Entonces no vota por la propuesta, sino por la simpatía, vota de corazón. Bueno, y no es que se sientan mal, así funciona, lamentablemente, pues así funciona la ciudadanía, así funciona la sociedad. Se dejan engañar por la apariencia. Una persona que no tiene terno, tiene su camisita por ahí, no se ve pinta de presidente. Y otra exagerada, que siempre se ve con terno, no, pues ese es empresario y el pueblo no le va a dar nada. Son ya paradigmas que la sociedad tiene. No tiene que ser ni muy exagerado en su opulencia, ni muy exagerado también en sus pobrezas. No, que yo no tengo nada y soy humilde. Hay cosas con las que se puede ganar al electorado. Preguntas. Bueno, acá hay otro caso. Dice, este es un caso interesante. Dice, al hacer una nueva analogía, sí, al hacer de nuevo una analogía con el ejemplo del psicoanalista y sus pacientes, un estudio explicativo sería similar al que el médico hablará de por qué razones X y Y personas se llevan, cómo lo hacen, no cómo se llevan, lo cual correspondería pues a niveles de correlacionalidad, sino cómo lo hacen, suponiendo que su matrimonio lo condujera con con buenas calificaciones, ¿no? Un bien. Y las relaciones fueran percibidas por ambos como satisfactorias. El médico explicaría por qué ocurre así. Además, nos aclararía por qué realiza ciertas actividades y piensan juntos determinado tiempo. Eso ya lo indica el psicólogo, el doctor. Él ya sabe todo eso. Entonces, ya, ustedes pelean mucho por esto. Ustedes se aman mucho por esto. Ustedes se van siempre juntos por esto. Entonces ahí empieza a explicar, ¿no? Que van juntos porque la mujer se siente sola, entonces va con el esposo, se siente más protegida y le gusta salir con él porque es jocoso y si tiene problemas, pues la persona pues lo saca de ese estado y vamos a seguir para adelante. Puede ser.
Diferencias entre el explicativo, descriptivo y el correlacional. ¿Cuál es la diferencia? Aparte de explicar, que parece que es claro, pero veamos qué dice. Los estudios explicativos corresponden a preguntas como: ¿qué efectos tiene que los adolescentes peruanos habiten en zonas urbanas y de nivel socioeconómico elevado, vean videos musicales con alto contenido sexual? ¿A qué se deben estos efectos? ¿Qué variables mediatizan los efectos y de qué modo? Por cierto, hubo un caso interesante, no interesante, sino en esta parte. Es cierto lo que dice aquí. Acá. Control Z, Control Z, acá. Video musical con alto contenido sexual. Hubo un caso triste que murió en su ley, en un cyber, un chico joven, solo, que murió en su ley. Es grave este caso, pero así es. Entonces, ¿a qué se deben estos efectos? ¿Qué variables mediatizan los efectos y de qué modo? Porque dichos adolescentes prefieren ver videos musicales con alto contenido sexual que otros programas y videos musicales. O sea, ¿por qué contenido sexual y no otro video que no tenga ese contenido? ¿Qué usos dan los adolescentes al contenido sexual de los videos musicales? O sea, te motivas, es como una mini película, un preview. ¿Qué gratificaciones deberían de explicarse a los contenidos sexuales de los videos musicales? Un estudio descriptivo solo respondería a preguntas como: ¿cuánto tiempo dedican estos adolescentes a ver videos musicales y especialmente videos de alto contenido sexual? Ya, vamos a hacer un estudio descriptivo. Perfecto. ¿Cuántos ven? ¿Cuánto tiempo ven? ¿En qué dispositivo lo ven? ¿Y en qué compañía lo ven? ¿En qué franja horaria lo ven? ¿Cuántas horas consumidas tienen? ¿Desde qué año empezaron? Descriptivo. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Sigamos. Vamos. Vamos. Va. Entonces, ya. Ya me perdí. Ya, un estudio descriptivo solo respondería a la pregunta de qué tiempo dedican estos adolescentes en ver videos musicales, especialmente los contenidos visual. Y a medida que les interesa ver el video, de este tipo de video, a ver, a medida ¿en qué medida les interesa ver este tipo de videos? En su jerarquía de preferencias por ciertos contenidos televisivos, qué lugar ocupan los videos musicales, prefieren ver videos musicales con alto, medio, bajo o nulo contenido sexual. Por su parte, hasta ahí sería descriptivo. Todas las variables que le dije. Empiezan a escribir, mientras más datos es mejor. En cambio, el correlacional contestaría las siguientes preguntas. ¿Está relacionada la exposición a videos musicales con alto contenido sexual por parte de los mencionados adolescentes con el control que ejercen sus padres sobre las elecciones de programas para qué hacen los jóvenes? O sea, dice que los videos musicales tienen alguna relación con el control que hacen los padres. O sea, los padres le permiten ver eso o no. ¿Hay esa relación? ¿Los padres permiten, no le permiten? ¿Cuánto permiten?
Esa es una pregunta. Esa es una. ¿Qué más dice? Otra vez volví. Ya, acá estamos. El correlacional dice está relacionado con la exposición de video con alto contenido sexual por parte de los mencionados adolescentes con el control que ejercen los padres. O sea, en función del control, ¿qué tantos videos musicales ven? A mayor exposición de los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual, habrá mayor manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales para establecer contactos sexuales. O sea, te sirve ver los videos musicales para mejorar tu eh, cortejo para llegar a un ámbito sexual. Se presentará una actitud más favorable hacia el aborto, ya que tendría más relaciones sexuales y más independencia y puede ser más irresponsabilidad. Entonces, ¿qué opina el adolescente en ese punto? ¿Estarían de acuerdo con el aborto o cosas así? Entonces, ahí ya vemos otro lado, que sería la parte correlacional, ¿no? Preguntas. Preguntas. Esta es otra pregunta, ya que ustedes no preguntan, esta es una pregunta clásica. Bueno, la investigación puede incluir diferentes alcances, como ya les dije en una ocasión, cuando recién estamos empezando a ver los alcances. Entonces, yo hago un estudio totalmente exploratorio. Yo me puedo quedar con la parte exploratoria, pero yo puedo investigar más. Obviamente me va a consumir más tiempo, pero puedo llegar más. Entonces, ya encontraste ese mundo desconocido, ya lo describiste, hay tantas variables y ya relacionaste las variables. Entonces empezó como exploratorio, pero llegaste a este correlacional. Entonces, ¿cuál mismo es el estudio? Entonces, ¿qué es exploratorio, es descriptivo, es relacional? ¿Con qué mismo se quedan? Preguntemos a María. En ese caso, María, ¿cuál sería el alcance en este estudio? Hipotético. No le escuché, María. Para usted, María, ¿cuál sería el alcance en este estudio? ¿La escuchamos, María? Explicativo. ¿Explicativo porque llega hasta allá o porque explicativo? Porque llega hasta ese alcance. ¿Ande? Vamos a preguntarle a Fabián. Fabián, Dígame. si yo empiezo con descriptivo y termino con correlacional, ¿qué alcance le pondría? Eh, sí, el alcance explicativo. Pero si yo llego al correlacional, ¿por qué le diría explicativo? Ah, o sea, hasta donde llega, ¿no? Ajá. Exploratorio, descriptivo, correlacional. Hasta el correlacional. Es un Ahí alcance estaría. correlacional. Es un alcance correlacional. ¿Y por qué no le pongo exploratorio? Porque ¿en qué afecta si le pongo exploratorio, pero yo llegué a correlacional?
porque en el exploratorio es como el inicio de lo que uno va a hacer. Entonces, si se queda hasta el exploratorio, no hay opción a cómo describir lo que uno está explorando. Claro, yo entiendo esa parte, pero si yo digo que es exploratorio, pero hago hasta correlacional, ¿en qué afectaría? Es más o menos como que usted me manda a comprar, ¿Qué efecto trae para...? O sea, claro, me manda a comprar usted 50 centavos de queso y yo le traigo el bloque de queso. Te pedí 50, yo le traje el bloque. o sea, tengo más ganancias. O sea, tengo más. Claro, porque yo dije, es un estudio exploratorio, pero llegué hasta correlacional. Da muchos, ¿cómo le digo? Llegando a correlacional sería bueno porque así describe todo lo que uno ha explorado y correlaciona todo las preguntas que se han hecho, ¿no? Bueno, en sí no afecta, sí, gracias Fabián. No afecta en mucho porque me van a evaluar como exploratorio, ya que el estudio dice exploratorio. Pero los resultados hablan de correlacional. Entonces está bien que tenga más material, pero yo te evalúo hasta lo que tú mismo pusiste. Si el estudio era exploratorio, te evalúo exploratorio. Está bien que hayas llegado hasta más allá, pero como jurado, o sea, no te puedo evaluar más porque no lo definiste. Está bien, quisiste descubrirlo, pero no tienes calificación. O sea, O sea, es solo hasta donde le piden, nada más. hasta donde usted mismo indica, si indicó Hasta el exploratorio, alcance que uno se propone. claro, si usted indicó exploratorio, yo le califico exploratorio. Pero mire, profe, yo llegué hasta correlacional. Bien por ti. Ese es otro estudio. Pero aquí dice que ibas a hacer hasta exploratorio. Entonces te califico exploratorio. Si me hubieras puesto correlacional, estudio correlacional, te califico todo. Pero no lo pusiste. Entonces te califico lo que tienes. Lo que tú mismo indicaste. ¿Sí está claro? ¿Dudas? Ya. Ahora vamos a ver un video de el autor de este libro con respecto a hipótesis. Con respecto a hipótesis. Entonces espero que en la parte de los alcances haya quedado claro. Si no, nuevamente les indico, pues, podemos hacer tutorías para fortalecer cierto conocimiento que tendremos que coordinar con ustedes para dar una fecha a tutorías, ¿no? Entonces vamos a ver este video y en cualquier momento ustedes pueden hacer preguntas. Veamos. Bueno, vamos a escuchar, pongamos atención. Y ya creo que ese sería lo último, ¿no? Vamos a ver. Ponemos more y short sound. Listo. Ok. Llegamos por aquí. Y ahí sí. Play. No se escucha. Las herramientas que tenemos en la investigación fundamentales. ¿Ahí se escucha? Sí. Pero vayamos por partes. Primero, ¿qué es una hipótesis? Y en toda investigación tenemos una hipótesis.
Las hipótesis son afirmaciones conjeturales sobre la relación entre dos o más variables. Son proposiciones que se van a someter a escrutinio empírico, se van a contrastar con datos para ver si nuestros datos y análisis las apoyan o no. Relacionan, pues, variables, conceptos. Esto son las hipótesis, son presuposiciones acerca o respecto de la relación entre dos o más conceptos o variables. No todas las investigaciones tienen hipótesis. En primer lugar, quiero comentar que las hipótesis se desarrollan fundamentalmente en la tradición cuantitativa. También en la cualitativa, pero de una manera diferente. En primer lugar, las hipótesis, estas proposiciones, sí, en la investigación cuantitativa se producen como posibles respuestas o respuestas tentativas a la o las preguntas de investigación. Y de lo que se trata en el enfoque cuantitativo es de probar si son ciertas o no en un contexto específico con los resultados de nuestra investigación. Entonces, en la investigación cuantitativa, uno de los objetivos esenciales es la prueba de hipótesis, ver qué ocurre con las hipótesis, que, insisto, se derivan, que son del planteamiento del problema, porque son las respuestas tentativas al problema de investigación, y de la revisión de la literatura o del marco teórico. Pero no en todos los estudios cuantitativos tenemos hipótesis. Cuando estamos explorando un fenómeno relativamente nuevo o desconocido, pues no podemos establecer hipótesis, no podemos suponer algo que desconocemos. Entonces, en los estudios exploratorios no hay hipótesis. En los estudios donde nada más vamos a describir en un conjunto de casos el valor de ciertos conceptos o ciertas variables, pues tampoco tenemos hipótesis, porque nada más queremos describir, por ejemplo, un grupo de personas o de fenómenos o de procesos en términos de variables, como en un censo, que se busca describir las características de una población. No hay hipótesis. Solamente hay hipótesis en estudios descriptivos que intentan pronosticar un dato. Por ejemplo, ¿cuál será la inflación para este año? Ahí sí podemos establecer una hipótesis. La inflación para este año en este determinado país va a ser del 3.2%. Es una hipótesis que después se comprobará al ver qué es lo que ocurre con la inflación. Es solamente el único tipo de estudios descriptivos donde establecemos hipótesis. Y donde sí se establecen hipótesis es en los estudios cuantitativos correlacionales o causales, es decir, en aquellos donde asociamos variables o donde intentamos probar vínculos de causalidad, de causa o variable independiente, efecto o variable dependiente. Ahí sí establecemos hipótesis, se requiere de establecer hipótesis. Investigaciones del tipo donde queremos analizar si la autoestima se relaciona con el temor al éxito, si la motivación se relaciona con la productividad, si la administración de determinado medicamento se asocia con la disminución del padecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí. O en relaciones causales, donde, por ejemplo, decimos que tal medicamento va a disminuir la presión arterial, que tal técnica quirúrgica
dental va a lograr eliminar un mal en la dentadura, etcétera, o donde queremos probar el efecto que tiene, por ejemplo, el fuego, si es causa, por ejemplo, de el deterioro de una estructura o en qué medida, ¿no? Ahí sí establecemos hipótesis en los estudios cuantitativos, correlacionales y explicativos. Pero insisto, solamente en este tipo de estudios tenemos hipótesis. Y dentro de la investigación cuantitativa, el paso de establecer hipótesis viene después de la revisión de la literatura. Y parte del planteamiento, las hipótesis sustituyen a las preguntas de investigación porque de ahora en adelante el resto del proceso, el diseño, la muestra, la recolección y el análisis, tienen como fin ver qué ocurre con las hipótesis, probar o disprobar las hipótesis en un contexto determinado, porque a través de un estudio no probamos una hipótesis general, sino lo que decimos es esta hipótesis con este diseño, en esta muestra, en este momento en el tiempo, en este lugar, con este fenómeno, con este planteamiento, en este contexto muy concreto, se aportó evidencia en su favor o en su contra. Entonces, por eso la investigación cuantitativa es deductiva, porque probamos hipótesis. Al probar una hipótesis aportamos validez para la teoría de la cual se deriva esta hipótesis. Eso es en el enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo, normalmente, aunque puede ser el caso, no establecemos hipótesis previas, es decir, antes de implementar el diseño, de muestrear, de recolectar y analizar los datos. Normalmente en la investigación cualitativa las hipótesis van emergiendo conforme el investigador recolecta y analiza datos. Y las hipótesis pueden surgir, emerger en el enfoque cualitativo desde que empiezo a observar en el campo, en el contexto, en el ambiente lo que está sucediendo. Entonces el investigador empieza a generar hipótesis producto de este contacto. Y después, conforme recolecta y va analizando datos, recordemos que en el enfoque cualitativo todo lo que es diseño, muestra, recolección y análisis se dan prácticamente en bloque de manera simultánea. Y entonces el investigador le van surgiendo hipótesis y al final del estudio parte de los resultados es proponer hipótesis. Esto es en el enfoque cualitativo. Y en el enfoque mixto tenemos tres tipos de hipótesis. Las hipótesis previas, sobre todo para la parte cuantitativa, que se van a comprobar en el estudio mixto, pero también tenemos hipótesis emergentes. Como hay una parte cualitativa y que vamos contrastando con la parte cuantitativa, ahí durante el desarrollo de la investigación pueden surgir más hipótesis, y estas son las hipótesis emergentes. Y al final de los resultados de contrastar los datos cuantitativos, cualitativos y analizarlos conjuntamente, pueden también, como resultado del estudio, surgir hipótesis que nosotros les llamamos hipótesis derivadas de los resultados. Pero en toda investigación siempre surgen hipótesis. Ya dijimos que resumiendo y concluyendo, para los estudios cuantitativos no establecemos hipótesis a priori para estudios exploratorios y para estudios descriptivos. No establecemos hipótesis, salvo aquellos estudios descriptivos donde pretendemos pronosticar una cifra o un fenómeno. Y sí establecemos hipótesis para estudios correlacionales y explicativos. Desde luego, cuando los estudios exploratorios obtienen sus resultados o cuando los estudios descriptivos obtienen sus resultados, pueden sugerirse hipótesis.
Y en el mundo cualitativo, en el enfoque cualitativo, las hipótesis son un producto de la investigación y se van desarrollando a lo largo de todo el estudio. Y en el estudio y en los diseños mixtos o en la investigación mixta tenemos hipótesis previas para la parte cuantitativa, hipótesis emergentes para la parte cualitativa y para todo el conjunto e hipótesis derivadas de todo el estudio. Las hipótesis son entonces fundamentales en cualquier enfoque, solo que la manera como se desarrollan varía dependiendo del diseño y no. Más adelante hablaremos de los tipos de hipótesis y lo que contienen las hipótesis, que son las variables. Preguntas. ¿Alguna duda? Profe, una hipótesis pues, se podría decir que sería como una idea, ¿o no? Claro, es una pregunta que se da y que se la va a probar. Eso es lo que decía él, ¿no? Eso, Yo antes, profe, yo pensaba que la hipótesis era como que el resultado, pensaba eso, que era el resultado de un estudio y era por decir como quien dice, se podría decir como una conclusión, pensaba eso yo, pero ver, ya cuando dice... hágale pausa ahí. Hágale pausa ahí. Nosotros hacemos una pregunta de estudio. Esa pregunta de estudio se la somete a toda prueba. Se le hace todo el estudio para comprobar si llegamos o no a su hipótesis. Partimos de esta premisa a preposición y la sometemos a todo escrutinio, pruebas y todo. Y el resultado puede ser favorable. Entonces ustedes concluyen que efectivamente, pues, sí, la hipótesis fue verdadera. Lo que ustedes pensaron, sí, es verdad. Entonces, ahí podría decirse que lo que usted dice es verdad. Usted pensaba que la hipótesis es una conclusión del trabajo de tesis. Claro, se somete a prueba y se dice, ¿no? Entonces, por eso decía las hipótesis, donde sí van, y no puede obviarse, es donde se hacen estudios predictivos. Yo creo, vamos a hacer un estudio de desempeño académico y mi hipótesis es que la incidencia del ambiente o la incidencia del nivel académico de los profesores en el Instituto Juan Bautista Aguirre ha mejorado notablemente en el desempeño académico de los estudiantes. Es una hipótesis. Somete la prueba. Entonces vamos a probar. Empiezan a probar, hacen las encuestas, hacen las pruebas, desde qué fecha hasta qué fecha tenían su nivel académico más crecido, o sea, magíster, PhD y todo. Son doctores, máster, cuántas maestrías tienen, vamos en qué materias afectaron, pensó con esta materia, el desempeño de los estudiantes en esa materia, desde cuándo tienen datos, cómo era, y ahora mira los resultados. Ahí empiezan a someterlos. Hasta que al final, pues dice efectivamente, pues el desempeño, pues sí ha incrementado el momento que el docente ha aumentado su nivel académico. Entonces ha incrementado en tanto. Y ahí ustedes relacionan variables y sacan su conclusión. También puede decir, no, de acuerdo a lo que vimos, al menos en el instituto, porque el estudio se lo hizo en el instituto, no ha afectado. Entonces en la materia X y Z, el mismo nivel desde que se abrió la carrera permanece igualito. Lo da el mismo profesor, lo da otro profesor, el mismo nivel académico. Todos sacan en esa materia 7. Sea que lo pongan a Palma, sea que lo pongan a Vélez, sea que lo pongan a cualquiera, el mismo rendimiento. Entonces su hipótesis queda nula. Entonces, empiezan a rechazar esa hipótesis. Entonces, ¿cómo se la pone a prueba? Mediante estadística. El estudio cuantitativo. Normalmente en un estudio cuantitativo,
con variables cuantitativas. En estudio cualitativo, pues hay, como escucharon, hay que modificar ciertas cosas, pero se puede. Pero más se lo ve en estudio cuantitativo porque como es estadística, la estadística normal, estadística de números, entonces es mucho más rápido empezar a sacar los resultados y matemáticamente pues demuestran si tiene relación, si es verdad o no esa hipótesis. Entonces ahí aceptan la hipótesis o la rechazan. En eso consiste. Pero es una preposición de lo que ustedes creen. Con eso arranca. Y esa pregunta es la que la van a demostrar mediante estudio. Entonces, ¿cómo demostramos esa pregunta? A ver, me dice desempeño. Entonces empezamos a sacar las variables. Empiezan a sacar las variables de estudio, las analizan, hacen su levantamiento de información, encuestas o cosas así. Y ahí empieza su estudio. Lo ven por todos los frentes. Entonces ven estos datos. Oye, mira, ¿sabes qué? Arréglale estas filas, ponlo en columnas, agrúpalo aquí, desagrúpalo, relaciona por sexo, relaciona por género, relaciona por tiempo, franjas horarios, a ver qué sale. Y empiezan a tratar de mover todo. O sea, como más o menos como el Ruby. Se empiezan a coger los datos, los mueven para un lado, los mueven para otro lado, hasta ver qué resulta. Entonces, ya, mira, aquí está claro. ¿Cómo que está claro? Se ve oscuro. Mira, aquí hay una relación. Mira, por cada 3 cuadritos rojos hay 4 cuadritos amarillos y uno verde. A ver, mírale. Va a ver, cierto, por cada cuadrito de esto. Y encontraron la relación. Y ahí encuentran la explicación de su hipótesis. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas? Bueno, ya llegamos a una semana más, creo que tenemos para llegar a la última parte del curso. Hasta aquí nos vamos a quedar. Cuídense. Pasen un buen inicio de semana. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Pasen bien. Chau, chau. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta.